Hola a todos amigos del Alba, hoy nos visita en el Rincón Albacetista Juan Moreno de la Radio Pública de Asturias, RPA, que nos va a dar unas pinceladas sobre el Real Oviedo, nuestro rival de esta semana. Buenas Juan, ¿qué tal? Buenas, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La primera pregunta es obligada, ¿cómo llegáis a este partido? Bueno, pues además, pues mira, yo creo que es un partido complicado porque yo creo que el Albacete ya vi el partido de ida, lo he visto jugar este año durante varios partidos y me parece un Ajá. equipo bueno que merecería estar más arriba en la clasificación No sé por y qué yo todo creo el mundo me que, dice esto. No lo bueno, sé, no hombre, lo porque a veces las sensaciones, ya sabes cómo es esto, a veces las sensaciones sé. Sí, no sí, son distintas a los resultados. sí, sí. Pero en serio, ¿cómo llegáis? Bueno, yo creo que llegamos en un momento, eh, podemos decir que bueno, porque venimos invictos en este 2025, pero Ujú. llegamos tras un tropiezo el otro día en casa con el Eldense, porque era un partido que la Cierto, gente empate a esperaba cero. sacar adelante. Sí, Empate a cero. era un partido que la gente esperaba sacar adelante, empatamos a cero, efectivamente, con polémica arbitral otra vez por segunda jornada consecutiva. Y bueno, pues el equipo lógicamente tiene ganas de reivindicarse, ¿no? ¿Cómo fue el partido anterior? Dime, ¿Cómo fue el partido anterior? el del Eldense. Sí. Bueno, pues fue un partido eh, en el que el Eldense vino a proponer poco, vino a jugar en bloque bajo Mm. y, bueno, a ceder la iniciativa al Oviedo y en el que el Oviedo no fue capaz, hay que decir que con independencia de, de las decisiones arbitrales, al Oviedo le costó, ¿no?, generar los espacios suficientes para generar ocasiones suficientemente claras para desnivelar el partido, ¿no? Entonces, pues bueno, con independencia de que sí que es verdad que nos perjudicaron arbitralmente, yo creo que, bueno, no hay que poner tampoco excusas y hay que ser conscientes de que hay que mejorar porque con independencia de todo hay que ser capaces de desatascar los partidos desde el campo, por supuesto. Tenéis que hacer un comunicado a los Real Madrid, que lo mismo os hacen caso. Bueno, eso ya sabes que es complicado porque el Oviedo lógicamente no tiene el poderío que tiene el Real Madrid, ¿no? A nivel institucional, a nivel mediático y yo la verdad que si te soy sincero, en ese sentido, no sé la verdad lo que más conviene porque yo sé que el club está trabajando de manera interna quejándose y pidiendo explicaciones, pero si lo haces público, si lo haces a nivel público, no sé si sería perjudicial, la verdad. La verdad que es un tema bastante complicado. Llegáis posiblemente en vuestra mejor racha de la temporada, solo una derrota en los últimos 8 partidos. ¿Se piensa en que este puede ser el año del ascenso por fin? Hombre, yo creo que el Oviedo tiene la mejor plantilla desde que logró el ascenso al fútbol profesional y yo creo que este año es muy ilusionante. Lo que pasa que el equipo es verdad que tiene margen de mejora y yo creo que sí que puede ser el año, pero bueno, hay que pelearlo y yo creo que queda mucho todavía y hay que hacerse muy fuertes en casa, rascar lo que se pueda afuera y yo creo que la línea es buena, pero hay que mejorar, no obstante. La única derrota en estas 8 semanas fue contra el Córdoba, en un partido de lo más extraño. ¿Qué pasó en el mismo? Bueno, pues fue un partido en el que yo creo que concedimos mucho a nivel defensivo. Yo creo que todavía nos hizo daño el tema de no tener un lateral derecho específico, ya que todavía no había llegado Nacho Vidal, que fue nuestro lateral derecho en el mercado de invierno y que fue la mejor incorporación. Yo creo que nos hicieron mucho daño por esa banda izquierda y nos golpearon en momentos puntuales del partido, ¿no? Y con goles en momentos clave y es verdad que tuvimos capacidad de reacción, pero no lo suficiente como para por lo menos sumar un punto que nos hubiera al menos impedido esa derrota. ¿Qué puntos fuertes tiene el Oviedo? Bueno, yo creo que el Oviedo tiene muchos puntos fuertes porque tiene, yo creo que un equipo muy bien armado, yo creo que tiene cuatro extremos que cualquiera de ellos puede jugar de titular. Es verdad que solo juegan dos de titulares, pero cualquiera de ellos puede jugar de titular. Tiene un centro del campo muy potente, tiene una delantera con un hombre como Alemão que está haciendo una gran temporada.
una defensa que si le respetan las lesiones es muy sólida, porque hay que recordar que, por ejemplo, Costas es un hombre que físicamente le cuesta tener esa continuidad porque las lesiones le hacen daño. Y yo creo que la portería está bien cubierta. Yo creo que el Oviedo es un equipo bien armado, pero bueno, ya sabes lo igualada que es la categoría, ya sabes que hay que tener Sí. respeto por todos los rivales y que cualquiera te la puede liar. Hagamos el ejercicio contrario. ¿Qué debilidades le puedes ver al Oviedo? Bueno, yo creo que debilidades. Yo creo que si el Oviedo juega con la defensa muy adelantada, eh, se Que le no puede lo, hacer daño a la espalda, yo creo. que no lo recomiendo que juegue el Oviedo con la defensa adelantada, pero yo no soy Calleja. No, hombre, ya. Pero bueno, también es verdad que depende del tipo de delanteros que tenga el equipo rival, porque si tiene hombres rápidos y el Oviedo juega con la defensa adelantada, pues entonces le pueden hacer daño. Pero yo creo que es verdad que porque Dani Calvo es un central de perfil más lento, pero luego también es verdad que está a Costas para compensarlo. Y además se colocan bien tácticamente. Entonces yo creo que el Oviedo, ahora con los fichajes que ha hecho en el mercado de invierno, yo creo que tiene, sobre todo en casa, a nivel, no tanto a nivel de atacar, sino a nivel de defender, yo creo que el Oviedo es un equipo sólido. Es difícil hacerle daño. Pero bueno, aquí nadie está exento de que en despistes o en errores, porque tú ya sabes que el fútbol es un juego de errores también, Sí. te puedan hacer daño. ¿Se podría decir que está mejor construido desde atrás que desde adelante? Espera, déjame que suba el volumen porque así me oirás mejor todavía. Ahora mejor, ¿verdad? Sí. Ahora ¿Se te oigo podría mejor. decir que, ¿se podría decir que está construido desde atrás mejor que desde adelante? Hombre, yo creo que la verdad que yo te diría que está construido bien de las dos maneras, tanto ofensiva como defensivamente, porque yo creo que está muy equilibrado. Si te dijera qué es lo que más escasea de efectivos, es verdad que podría ser la delantera en todo caso, porque, bueno, es verdad que tenemos tres delanteros, pero uno actualmente está lesionado, titular es Alemão y luego está Paraskif, el rumano, que es el que juega, el que sale de suplente. Entonces yo creo que sería la zona más corta de efectivos en este momento. Pero yo creo que con los, como te decía, con los fichajes que llegaron en el mercado de invierno, veo una plantilla muy completa a nivel de efectivos y bien estructurada, la verdad. Uno de los perfiles más curiosos es el de Rahim, ya que Rahim es un futbolista indio que tiene 22 años, que según la chuleta está en el equipo titular, pero apenas ha jugado 1.200 minutos. Bueno, Raim es un jugador que, como sabes, llegó del Recre, en teoría para ser un lateral izquierdo, el lateral izquierdo titular del equipo, pero también, y empezó muy bien, pero también es verdad que es un jugador muy joven, tiene mucho margen de mejora y también es verdad que tiene una plaza, una competencia complicada, porque Pomares es un hombre con veteranía, el año pasado acabó el playoff y la temporada a un muy buen nivel y le ha acabado un poco comiendo la tostada, ¿no? Entonces, yo creo que Raín tiene que tener paciencia para crecer y ir buscando su sitio cada vez más, pero la verdad que hay que reconocer que el nivel de Pomares actualmente, eh, sobre todo defensivamente, y luego ofensivamente lo hace bien, pero sobre todo defensivamente está siendo muy alto. Entonces Raín va a tener que pelear para hacerse con el puesto. Uno de los jugadores más desequilibrantes en el conjunto Carballón es Santi Cazorla. ¿Cómo valoraría su rendimiento? ¿Se habla de su posible retiro? Ya tiene 40 años. Bueno, yo creo que sí, correcto. Como bien dices, tiene 40 años y luego es el hándicap que tiene, ¿no? La edad. Y luego, además, desde el partido con el Granada, en la primera vuelta, al final de la primera vuelta, está teniendo sus problemas físicos. Y es verdad que fíjate que precisamente hoy dijo que necesita hacer una mini pretemporada estas 2 semanas porque necesita estar bien para ayudar en el tramo final de la competición. No sé decirte si será su último año, porque depende de cómo él se encuentre, pero yo creo que es un jugador esencial porque cuando está en el terreno de juego se nota algo diferente, la verdad, tanto ofensivamente, a nivel creativo, la verdad que es un jugador trascendental. Bien, es verdad que el Oviedo está supliéndolo bien en estos partidos, pero se nota mucho cuándo está y cuándo no está. ¿Podrías afirmar que Cazorla ha sido el faro del Real Oviedo?
Yo creo que sí, porque en la primera vuelta que lo jugó prácticamente todo, siempre que estuvo en el terreno de juego fue elemental. Es decir, fue un jugador, el faro del equipo, es decir, el jefe del centro del campo. Y fíjate que no solo por la cantidad de asistencias que dio, sino por en las jugadas a balón parado, que él ya sabes que tiene un auténtico guante, tanto en la pierna derecha como en la pierna izquierda, le pega con las dos, y yo creo que genera mucho peligro en las defensas rivales. Y yo creo que sí, que es el jefe del equipo y que notaremos mucho cuando esté. Mismamente, el otro día, contra el Eldense, cuando salió los últimos 15-20 minutos, la verdad que se notó, a pesar de que no está todavía al ritmo que él mismo quiere estar, se notó su presencia esos últimos minutos y el Oviedo estuvo cerca de conseguir la victoria. Otro de los jugadores desequilibrantes en el ataque Carballón es Ilias Chaira. ¿Qué os aporta el hispano marroquí? Pues la verdad que es un jugador muy bueno. La verdad que está siendo un jugador revelación esta temporada, porque ya el año pasado en el Mirandés lo había hecho bien, pero la verdad que este año las cifras que está mostrando están siendo muy buenas. Es un jugador clave. El otro día estaba sancionado precisamente y siempre que ha estado disponible ha sido un fijo para el entrenador. Entonces yo creo que es un jugador que es capaz de desbordar, tanto de desbordar como de meterse hacia adentro y generarte peligro. Además tiene gol, asistencias, es un jugador muy completo. ¿Se tiene miedo en Oviedo a los posibles rivales en un hipotético playoff o lucha por ascenso directo? Hombre, yo personalmente sí, porque yo la verdad que respeto mucho la categoría. El año pasado lo vivimos, es decir, eliminamos a Leibar, pero luego te enfrentas a un español que ya sabes que los equipos que descienden de primera división económicamente son muy fuertes y es verdad que cualquier rival te puede complicar igualmente, porque fíjate, el Huesca, por ejemplo, ¿no? Comentaban hoy en una entrevista que es el segundo presupuesto más pequeño de la categoría, pero fíjate qué temporada está haciendo, o sea que cualquiera te la puede liar, Y con todos los problemas que tuvo, perdóname, en pretemporada. con todos los problemas que tuvo en pretemporada, efectivamente. O sea que, no, respeto por un hipotético playoff por cualquier equipo que te pueda tocar, porque si están allá arriba es porque han hecho las cosas muy bien y están ahí por algo, evidentemente. ¿Qué fichajes ha hecho el Real Oviedo en el mercado de invierno? ¿Me podrías hacer un perfil? Sí, claro, por supuesto. Pues mira, fichó a Nacho Vidal como lateral derecho, que la verdad que es uno de los, para mí, mejores fichajes en el mercado de invierno en la categoría, porque es muy completo tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Fichó a César de la Hoz como mediocentro defensivo, que también puede jugar Sí. incluso como central llegado el momento. Y luego incorporó a Portillo, que puede jugar como media punta en el mercado de invierno. Déjame que me ponga un segundo los cascos. Espera un segundo, porque a Sí. ver si eres capaz, si me oyes así bien. Yo espero que sí. Yo te estoy oyendo bien todo el rato. Si tú me oyes a mí, está todo bien. Ay, no tengo sonido. Hay interferencias. Mejor, ¿verdad? Ahora sí, ahora te Ahora oigo. sí. Vale. Nada, pues te estaba diciendo. No, es que los altavoces no me van bien, tranquilo, era eso. Ya, Nada, ya. te estaba diciendo que además de Nacho Vidal y de César de la Hoz, para Ujú. mí Portillo también es un fichaje del mercado de invierno, porque si bien es verdad que no llegó en el mercado de invierno, llegó como jugador libre como un mes antes de que se abriese el mercado. Entonces también es un jugador que puede jugar de media punta, es el sustituto natural de Cazorla y puede jugar incluso caído a la banda. Jugador muy bueno y yo creo que con esos tres hombres, tanto Nacho Vidal como César de la Hoz como Portillo, fue un mercado de invierno muy completo, la verdad. Un Portillo con una dilatada experiencia en primera en las filas de Málaga, Betis o Getafe, entre otros. Bueno, además fíjate que consiguió ascenso con cada equipo con el que jugó en segunda división, porque subió con el Almería, subió con el Betis, subió con el Getafe, con el Leganés. Entonces, claro, si este año consigue el ascenso con el Oviedo, sería el quinto. O sea que la Sí, verdad sería que el, es sería una el Pope. incorporación.
Sí, sería, efectivamente, pues la verdad que sería un acontecimiento histórico porque sería sumar un ascenso más a su trayectoria, la verdad. Sobre todo, Portillo, lo que os podría aportar es experiencia y calidad, ¿verdad? Supongo que la Sí, dirección deportiva lo habrá fichado por eso. hombre, yo creo que sí, y porque además es que al hilo de lo que me comentabas antes de Santi Cazorla, no puede recaer todo el peso sobre Santi Cazorla. Necesitas un jugador de ese estilo que sea capaz de hacer las funciones de Santi Cazorla. Y entonces, pues fíjate ahora, Portillo, los minutos que está teniendo y lo que está aportando. Entonces yo creo que es muy importante contar con un jugador de ese perfil. ¿Cómo acabó Alemão en un equipo como el Real Oviedo? Bueno, Alemão es un jugador que estaba jugando en el Internacional de Porto Alegre, en Brasil, en el Inter de Porto Alegre. Y bueno, era un jugador a nivel europeo desconocido, ¿no? Y fíjate que el año pasado fue un año de adaptación. Además, empezó con una lesión bueno, lo incorpora al grupo Pachuca, que es nuestro dueño, lo incorpora al grupo pagando un Sí. traspaso. Y bueno, es un jugador al que el año pasado empieza con una lesión de esguince de rodilla, le cuesta coger la dinámica y luego además tenía a Borja Bastón delante. Y bueno, una vez que Borja Bastón tiene problemas físicos, pues entra Alemão, que empieza a coger el aire a la categoría y a aclimatarse. Tú ya sabes que el primer año siempre suele ser un año de aclimatación. Ya Sí, sí. sabes que es un año que siempre cuesta, porque a los jugadores extranjeros les cuesta coger el aire el primer año, porque vienen de otra liga, otro clima, otra cultura. Y entonces, bueno, esta temporada él se ha puesto mucho más a tono, ya tiene ese punto de experiencia y de aclimatación necesario. Yo creo que se ha convertido en un auténtico referente, no solo para el equipo a nivel ofensivo, por el trabajo que hace y los goles que mete, sino para la afición. Entonces, sé que tuvo alguna tentación en este mercado de invierno, pero yo creo que él se mantuvo muy fiel al equipo, sabe que puede ser un año bonito y entonces yo creo que eso él quiere aprovecharlo. ¿Me puedes dar aspectos positivos y negativos de los últimos entrenadores del Real Oviedo? Es decir, ¿qué diferencias hay entre Álvaro Cervera, Luis Carrión o Calleja? Bueno, pues mira, yo te diría que Álvaro Cervera es un entrenador de perfil mucho más defensivo, es un entrenador que para mí encaja en un proyecto a largo plazo. Eh, es un entrenador que no quiere prodigarse en hacer demasiadas cosas en el campo, sino en hacer una serie de ellas, pocas, pero hacerlas bien. Y construir su equipo en base a un proyecto a largo plazo. Y contar con un grupo de jugadores que se mantenga en el tiempo y luego a partir de la confianza va dando resultados. Pero es un entrenador de perfil más defensivo, de jugar a la contra, tal como lo veo yo. Yo creo que Luis Carrión y Javi Calleja son más parecidos. Yo creo que son más parecidos porque apuestan por un fútbol más ofensivo, más atractivo, y no quiere decir que sea mejor o peor, pero son estilos completamente diferentes. Entonces yo creo que teniendo en cuenta el estilo de jugadores que tengas, puede venir mejor un estilo de entrenador o de otro. Entonces yo creo que para el estilo de jugadores que tiene el Oviedo, un perfil Luis Carrión o Javi Calleja le viene mejor. Supongo que en este lustro que lleváis en la segunda división os sabrá totalmente a gloria y miréis al pasado y lo miréis con ojos, no digo desdeñosos de una buena época, sino todo lo contrario. ¿Qué se pudo aprender de aquellos años en el infierno? Hombre, la verdad que fueron años muy duros, ¿no? Porque eran años en los que económicamente la situación era muy mala, en las que el equipo, gracias a una ampliación de capital, la afición salvó al equipo gracias al grupo Carso, que fueron los que se convirtieron en los máximos accionistas y dieron una nueva perspectiva. Pero la verdad que yo creo que, si te soy sincero, creo que la gente ha aprendido, viendo un poco cómo se están valorando estos 10 años en segunda, creo que la gente ha aprendido poco de aquellos años en el infierno, como dices tú. Yo creo que la gente es poco consciente de la suerte que tuvimos de salir de donde salimos, porque si bien es verdad que por masa social somos de categoría más alta que segunda B y tercera, está claro que con el escudo no se gana nadie y Cierto. hay que merecerlo. Tú como aficionado del Alba también eres consciente, es un club grande y no, que no es de segunda B ni de tercera, lógicamente, pero
ya sabes que tienen que jugar muchos factores. La gente tiene que ser Hemos, humilde. hemos conocido mucho esas categorías de las que mencionas. Sí, Las pero hemos conocido, sí. además lo habéis hecho muy bien porque cada vez que habéis descendido habéis subido pronto, otra vez al año siguiente. Lo que pasa que habéis tenido lo habéis hecho muy bien, lo habéis trabajado muy bien, habéis apostado por proyectos buenos y ha salido bien. Pero bueno, para no liarme, lo que quiero decir es que con independencia de que hemos aprendido de aquellos años, yo creo que deberíamos haber aprendido todavía más. Porque yo creo que en estos 10 años en segunda nos ha faltado humildad en determinados momentos. Es decir, somos un equipo con una masa social muy importante, con un presupuesto importante, no de los más altos, porque como ya sabes, los equipos que bajan de primera tienen unos presupuestos muy altos, Sí. pero está claro que hay que tener más humildad para afrontar las temporadas y también te digo que con las redes sociales hoy en día se magnifica todo. Parece que la opinión de 1000 personas en las redes sociales es el sentir de toda una afición y eso tampoco es verdad. Yo creo que hay gente también muy humilde, por otro lado, en la afición. Pero bueno, yo creo que en general es lo que dices tú. Esos años en el barro, tanto para un equipo como para otro, fíjate los que hay también importantes en esas categorías, ¿no? El Hércules, el Murcia, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay que ser humildes y hay que em, ser ambiciosos, eso no perderlo nunca, pero bueno, sobre todo eso un poco. Has repetido varias veces la palabra humildad. ¿Qué pasa? Sí. ¿Que ni la afición ni el club, a tu juicio, ha sabido ser humilde? Yo creo que el club sí, pero la afición en determinados momentos a veces hemos creído que por el hecho de ser el Real Oviedo, ¿no? Que es verdad que somos un club, como te digo, como puede ser, por ejemplo, ya en segunda división ya sabes que se iguala a todo, porque hay otros clubs muy importantes. Yo creo que, pero bueno, también es que es un poco lo que te decía. Yo creo que sí que ha podido faltar algo de humildad, pero sobre todo en determinadas personas, en las redes sociales, por ejemplo, porque ves a veces insultos hacia determinados equipos por el hecho de ser equipos más pequeños que no vienen a cuento. Es decir, aquí eh, con el escudo no se gana nadie, hay que demostrarlo en el campo, con independencia del presupuesto que tengas, y yo creo que por eso te digo que la humildad es tan importante. ¿Cómo te sentó a ti como periodista y aficionado del Real Oviedo tener que jugar contra otro equipo creado políticamente para hundir y matar al Real Oviedo al amanecer? Bueno, pues fue muy, muy duro, ¿no? Fue muy duro porque son muchos años de historia que estuvieron en peligro y yo creo que desde el ayuntamiento se intentó acabar con eso. También hubo una parte de gente que se hizo socia de aquel equipo del Oviedo ACF, que se llamaba Oviedo Astur Club de Fútbol, y yo creo que fue una etapa muy dura, porque si bien estar en una categoría tan baja es duro, pues imagínate tener dos equipos en una ciudad y estar enfrentados y sobre todo querer suplantar al equipo más importante de la ciudad y más histórico de la ciudad, ¿no? No es nada agradable, la verdad, es una situación muy dura. Para que la gente, por si la gente no lo sabe, es como si el PP, que gobierna ahora en Albacete, fundase Sí. otro club, viendo que presumiblemente el Albacete pudiese haber estado condenado a morir en la década del 2011. Sí, claro, claro. Pues imagínate la sensación, es decir, además con los mismos colores, con un escudo muy parecido, tratando de suplantar al club original, ¿no? Entonces, no es una situación nada agradable, además teniendo que enfrentarse gente que en su momento compartió colores unos contra otros, porque hubo muchos aficionados del equipo que se hicieron socios del otro equipo, y la verdad que no es una situación nada bonita, y la verdad que, pero sí que es verdad que sirvió para despertar ese gusanillo de la gente de no querer dejar morir al equipo, y eso fortaleció mucho el sentimiento por el Real Oviedo. ¿Quién es el culpable de que el Oviedo bajase en 2003? Bueno, para mí el culpable de que el Real Oviedo bajase en 2003 fueron los anteriores propietarios, es decir, en su momento, ¿no? Celso González, luego es verdad que Eugenio Prieto era el presidente, pero sobre todo fueron los que económicamente llevaron al club a la ruina. Y es verdad que hoy en día
eso parece cosa del pasado, pero no hay que olvidarlo, porque fueron años muy duros y por culpa de, yo creo que entre otras de esas personas, de Eugenio Prieto, que bien es verdad que hizo cosas bien también, pero luego económicamente él y el máximo accionista entonces, Celso González, fueron los que económicamente hicieron estar al club al borde de la ruina y de la desaparición. También, esa sería la respuesta. Y sobre todo, en el año 2007 se contrata a un entrenador mediático, aunque apenas había entrenado, el Lobo Carrasco. Se accede a las eliminatorias y se empareja con el Caravaca. Se pierde en Murcia por 4-1 y el Lobo Carrasco se enfrenta con aficionados. Como que no es la mejor manera de encarar una posible remontada. La verdad es que no, me acuerdo, tengo recuerdos fíjate que ya pasaron años, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente de aquello y la verdad que fue muy doloroso porque recuerdo que fuimos a Caravaca con toda la ilusión después de haber hecho una temporada en la que fuimos líderes de tercera, destacados y recuerdo que, pues que siendo francos nos pintaron la cara, es que nos dieron un repaso allí en el campo del Caravaca, perdimos 4-1 efectivamente. Recuerdo que tuvimos esperanza con aquel gol que nos metía un poco en la eliminatoria. Y sí, efectivamente, recuerdo que el Lobo Carrasco se enfrentaba con aficionados, lógicamente muy cabreados por el resultado y el desplazamiento tan largo que había sido, y porque la imagen del Oviedo no se puede arrastrar de esa manera. Entonces recuerdo que fue un recuerdo muy duro y luego estuvimos muy cerca ya sin él porque le despidieron en aquel partido, al acabar aquel partido. Estuvimos muy cerca de remontar, pero bueno, perdimos la eliminatoria y la verdad que son recuerdos bastante duros, la verdad. He visto el resumen del partido varias veces en mi vida, así que... Y no me explico muchas cosas de las que pasan en ese partido, en el de vuelta, digo. Por Sí, ejemplo, bueno, que un aficionado salga a pegarle a un jugador. Salga a pegarle a un jugador. bueno, fue la verdad que fue un partido muy loco, ¿no? Recuerdo que yo no pude ir a la ida, sino que fui a la vuelta. Además es que fíjate, yo soy aficionado del Real Oviedo, pero vivo en Tenerife Ahí va. y, voy a muchos partidos desde Tenerife. Viajo, también es verdad que gracias a ser residente allí, me sale el billete mucho más barato, pero bueno, cojo el avión muchas veces para ir a ver los partidos como local. Y recuerdo que aquel partido, viajé para ir a ver al Oviedo contra el Caravaca en el Tartier. Y recuerdo que cuando nos pusimos 3-0 en la segunda parte, que parecía que íbamos a remontar la eliminatoria, la expulsión de Curro lo cambió todo, porque perdimos al jugador más importante del equipo. Y luego para mí el entrenador, yo creo que cometió un pequeño error, porque en vez de mandar al equipo ponerse en bloque bajo para defender el resultado, pues sacó a otro jugador para intentar seguir jugar a lo mismo con 10 jugadores. Y yo creo que ahí el Caravaca nos castigó. Y sí, recuerdo que aquello causó una frustración tremenda. Recuerdo que aquel jugador del Caravaca, Petu, Sí. provocó a la grada. Recuerdo que eso, claro, a la gente la encendió. Y entonces la gente, pues imagínate lo que es capaz cuando está enfadada. Pero yo creo que el comportamiento de la gente fue muy bueno en líneas generales, pero bueno, y llegados a esas situaciones, pues imagínate la gente cómo le duele. ¿Cómo es que te humille el filial de tu eterno rival ya en segunda vez? Pues es muy duro porque es un partido que como se puede decir, como se suele decir, nunca debió jugarse, en el sentido de que un equipo como el Real Oviedo enfrentarse al rival, al filial de tu eterno rival, nunca es agradable, pero hay que ser conscientes también de que de que es un equipo de tu misma categoría, que son chavales jóvenes con mucha calidad y que como no tengas el día y ellos sí lo tengan, pues te pueden pintar la cara. Y recuerdo que además es un partido mentalmente muy complicado de jugar, porque yo hablé con jugadores del club en aquella época y decían eso, el otro equipo no tiene nada que perder y tú tienes todo que perder. Entonces es muy duro. Tenemos varios jugadores en común de esa época. Por ejemplo, Néstor Susaeta, que ahora es director deportivo del Guadalajara. ¿Qué significó Sí, Néstor para el Real Oviedo? pues bueno, fue un jugador muy importante, ¿no? Porque recuerdo que llega el año antes de subir y se convierte en un referente. Estuvo 4 temporadas en el club y fue un hombre clave en el ascenso a segunda división. Y la verdad que una de las personas más entrañables que yo he conocido también. No solo como jugador, sino como persona. Me parecía un fenómeno. Y luego como jugador para segunda B, imagínate la calidad. Ya la tenía en segunda, luego imagínate para segunda B. Fue un jugador clave
y le estaremos eternamente agradecidos siempre por habernos ayudado a salir del barro. ¿Qué os faltó en aquellos años en categorías inferiores? ¿La paciencia, Bueno, quizás? yo creo que sí, porque cada temporada cambiaba el equipo entero. Entonces, claro, hasta que no llegaron los 2 últimos años, que más o menos mantuvimos un bloque, los años anteriores cambiaba la plantilla de todas las temporadas. Y yo creo que no había paciencia. Y hay mucha exigencia en este club. Por eso te decía antes lo de la humildad también. Entonces, claro, si la gente ya está nerviosa estando en segunda división, pues imagínate estando en segunda B y en tercera. O sea, que te puedes imaginar. Yo creo que sí, que faltó paciencia y faltó un proyecto a largo plazo, que nos hubiera llevado a ascender, yo creo que antes. ¿A qué debes el fracaso de Alberto del Moral en el Club Carballón? Bueno, yo no te diría fracaso tampoco. Yo te diría que es un jugador joven. Creo que es un jugador que viene de jugar en un filial. Y yo creo que dar el salto a un equipo, porque él venía del Villarreal, había estado en el Córdoba, pero previamente, pero él venía de estar consolidado en el filial del Villarreal. Y yo creo que es un chico que quizá la manera de jugar, quizá que es joven y tiene que adaptarse a lo que es jugar no en un filial, sino en un equipo con la exigencia del Oviedo. Pero yo creo que es un chico que puede crecer en el Córdoba y volver más fuerte y hacerlo bien las temporadas que vienen porque hay mucha confianza en él. Pero tampoco te diría que es un fracaso, sino un pasito para atrás para luego volver más fuerte. Porque yo le vi en el filial del Villarreal en Primera Federación y la verdad es que tiene mucha calidad. Mucha calidad, es un jugador muy bueno, centrocampista defensivo, muy buena salida del balón, pero tú ya sabes la exigencia que hay en clubes como el Oviedo, el Albacete, por hacerlo a un gran nivel. Entonces se espera mucho de ti y si encima él empezó jugando, pero luego perdió la confianza del míster y si no tienes continuidad, pues es más difícil demostrar. Entonces ya sabes de lo que te hablo. ¿Ha molestado que Carlos Dotor se fuera del Oviedo al Sporting? Pues mira, yo te diría que ha molestado, más que el irse al Sporting, ha molestado la manera de irse al Sporting, porque se ha sabido que desde Navidades estuvo en negociaciones y luego el vídeo en el que se anuncia su fichaje por el Sporting, que creo que fue un vídeo, no te diría de mal gusto, pero muy por debajo de la clase de un club como el Sporting, ¿no? Y luego el jugador prestarse a ello también, pues no, para mí no, a mí no me gustó personalmente. Ya el hecho de irse al Sporting, pues bueno, aquí no jugaba y bueno, en el Sporting contaban con él y yo creo que bueno, es entendible, yo lo puedo entender, aunque las formas para mí fue lo que menos me gustó. ¿Qué es Diego Cervero para el oviedismo? Pues mira, Diego Cervero para mí, te hablo primero personalmente, para mí es el jugador más importante de mi vida, porque aunque sea un jugador que solo jugó, bueno, llegó a debutar en segunda testimonialmente, pero él sobre todo debe sus años como jugador del Real Oviedo en segunda B y en tercera, para mí es un ídolo en esos tiempos tan difíciles y que demostró que el Oviedo estaba vivo, más vivo que nunca, fue un jugador emblema de la afición y yo creo que no se rindió nunca y mira que le tocó vivir los momentos más complicados como aquellos partidos con el Sporting B, aquellos partidos con el Caravaca, pero por otro lado fue el hombre que nos dio el gol del ascenso contra el Cádiz en aquel año 2014-2015 Sí. y yo creo que es un hombre histórico para la entidad en todos los sentidos. Ambos equipos nos enfrentamos en esos años en el infierno en la temporada Sí, 2011-2012, en los cuartos de final por el ascenso segunda. ¿Cómo recuerdas sí. la eliminatoria? Pues mira, recuerdo una eliminatoria muy bonita, porque yo me acuerdo que al Carlos Belmonte no pude ir, pero sí que fui al partido de ida en el Tartier. Y recuerdo que el Albacete jugaba a Calle de delantero, Sí. eh, recuerdo que jugaba Adrià Granel, recuerdo que jugaba David Rocha, recuerdo que jugaba de portero Álvaro Campos, recuerdo que era un muy buen equipo el Albacete y me acuerdo que nos puso las cosas muy difíciles. De hecho, es que fue una eliminatoria muy ajustada porque en Oviedo ganamos 1-0, pero luego perdimos allí 2-1 en el Belmonte y pasamos por el Sí. valor doble de los goles fuera de casa. Manu Busto, Manu me Busto, acordaré toda efectivamente, mi vida. metió el gol allí en el Belmonte, el gol Sí, del sí, empate, sí. pero luego es verdad que sufrimos hasta los últimos minutos del partido porque podíamos haber perdido 3-1 perfectamente. ¿Creéis que la presión ambiental en el partido de ida decantó la eliminatoria a favor del Real Oviedo? En aquel partido dices. En aquella eliminatoria, sí.
Hombre, recuerdo que fue una muy buena entrada porque éramos casi 20.000 espectadores, pero tampoco fue la mayor entrada de un playoff, porque recuerdo que también es verdad que era la primera eliminatoria. Y entonces yo creo que eso Cierto. también pudo influir, pudo influir. Pero sí, la verdad que a pesar de que solo hubo 20.000 personas, 19.000, 20.000 personas, recuerdo que fue un ambiente muy fuerte y se animó mucho al equipo, pero el Albacete hizo un buen partido y bueno, un 1-0 tampoco es un resultado determinante. Entonces yo creo que estuvo abierto hasta el final de la eliminatoria. Entonces pudo ganar cualquiera de los dos perfectamente. Hay que decir que ese Albacete eliminó al Atlético de Madrid en Copa. Sí, no, ya te digo, yo tengo muy buen recuerdo de aquel equipo y recuerdo que además fue una eliminatoria muy limpia en el sentido de que no hubo juego sucio, es decir, se vieron dos buenos partidos de fútbol y además guardo un gran recuerdo de la afición del Albacete. Se comportaron muy bien tanto en la ida como en la vuelta, una afición señorial, un equipo señorial y yo la verdad que les guardo un gran cariño a ese equipo, le deseo lo mejor y además estando Toché de director deportivo, todavía más. Sí. ¿Qué os faltó en estos años en Segunda B para ascender antes a Segunda? Pues todo en esos años en Segunda B, pues yo te diría lo de antes. Básicamente un poco de paciencia, un proyecto a largo plazo y el no haber cambiado la plantilla todos los años. De hecho, cuando se mantuvo el mismo equipo, también es verdad que con la ayuda del grupo Carso, que se pudo configurar una plantilla muy poderosa, fue cuando nos ascendió. Pero a falta de dinero, lo que hay que hacer es tener un proyecto a largo plazo, mantener una base y tener paciencia. Y un entrenador eh, adecuado para ese perfil de jugadores y de plantilla. Mm, Hay un jugador, Cardero, que es muy Sí. joven, tiene 21 años, pero Ujú. quizás puede ser el futuro de la cantera del Real Oviedo. Yo creo que sí, yo creo que es un jugador que puede ser importante en el futuro y yo creo que además prueba de ello es que aunque no esté teniendo demasiados minutos, fíjate que Calleja no le ha dejado salir en este mercado de invierno, porque hubo equipos interesados en él. Pero yo creo que es un jugador que puede aportar mucho, es muy joven como tú dices, y yo creo que en el futuro puede hacerlo francamente bien, la verdad. Puede convertirse en un jugador muy importante, además es un jugador que puede jugar en varias posiciones del centro del campo y yo creo que sin ningún tipo de duda va a acabar siendo importante en este equipo, si no lo es ya, que yo creo que lo es. Volviendo al pasado, en esos años en Sí, tercera os salió sí, Michu Miguel Pérez Cuesta, sí, alias Michu, actual director sí, deportivo del Burgos. ¿En serio con sí. 18 años ya se veía el potencial que tenía? Sí, se veía, porque veías una zancada, una potencia física, es decir, un jugador determinante. Y fíjate que al principio empezó jugando más retrasado en el centro del campo. Y él no jugaba tan adelante como acabó jugando luego cuando se fue al Rayo con Sandoval, como cuando se fue a Inglaterra, como efectivamente en Italia, como cuando luego volvió al Oviedo. Era un jugador que se le veían unas condiciones físicas y luego de calidad espectaculares. Y bueno, de hecho es que duró poco en el equipo. Y luego volvió el hombre haciendo un gran esfuerzo para volver y lo intentó y dio lo mejor de él. Y su tobillo, la verdad, que le complicó las cosas, pero siempre agradecidos porque para nosotros es otro emblema, la verdad. ¿Qué os aporta Santiago Colombato? Wow, Santiago Colombato es un jugador tremendo, ¿no? Yo te diría que es un jugador importantísimo, clave en este equipo. Y además Yo, es que, mira, te lo voy a definir así, a ver si estás de acuerdo. Santiago dime, Colombato es un jugador que quiero tener en mi equipo, pero que no me gustaría tenerlo en el equipo rival. estoy completamente de acuerdo contigo. Es un jugador, como buen argentino, un jugador muy duro, un jugador muy, además técnicamente muy bueno, un jugador que puede jugar en muchas posiciones del centro del campo, con carácter, que es capaz de levantar al equipo con su carácter y su entrega. Yo te diría que es un jugador fundamental y que desde luego comparto plenamente la reflexión que haces. No me gustaría nunca tenerlo de rival. Otro de los jugadores que me sorprende su perfil es Hassen Sí, Hassan, que ha sí, pasado de la acera del Sporting a la acera del Oviedo y que además sí. es franco-egipcio.
¿Qué Sí, características tiene? bueno, pues es un jugador con un desborde impresionante. Yo creo que pocos jugadores con ese regate se pueden encontrar en la categoría. Y yo creo que, sobre todo en partidos en los que eh, te diría, tengan un extremo, perdón, un extremo, porque él es extremo, un lateral muy defensivo. La verdad que a la hora de sobrepasar eh, por banda me parece un jugador espectacular. Vamos, me parece un jugador con un desborde que incluso por sus características de extremo puro, incluso escasean en primera división, te diría yo. ¿Cómo nos veis a nosotros? Bueno, yo al Albacete es un equipo que me gusta mucho cómo juega. Es verdad que, como te decía antes, yo creo que tiene menos puntos de los que merecería. Yo en el partido de ida, la verdad que me gustó mucho, me pareció un empate bastante justo, que me acuerdo que empatamos 2-2. Sí, Y yo creo que, bueno, hay otro referente de nuestra cantera, como es Ricky, que también es un jugador muy cierto. importante en el Albacete. Sí, Lo, sí. lo Y luego Javi Moreno, que desechasteis. allí. Lo Sí, sí, sí. desechasteis y os damos las gracias. Sí, la verdad que fue un jugador que no lo tuvo fácil aquí en el Oviedo porque salió al Racing de Santander, salió al Albacete y la verdad que en el Albacete se consolidó y luego ha renovado, además ahora recientemente, ¿verdad? Hoy ha dejado, Y se ha convertido... hoy ha Dime. dejado caer que lo mismo el año que viene no sigue. Bueno, yo creo que depende porque ya sabes cómo es esto. Si tiene contrato y tiene una cláusula, el que lo quiera tendrá que... Porque me imagino que él tiene contrato con el Albacete, eso me lo podrás decir tú. Él tiene contrato, sí, hasta 2026, si no recuerdo mal. Pues entonces Que tiene una... alguien lo ponga en los comentarios si me estoy columpiando. Que creo que no. Ah, bueno, pues entonces, es que yo tenía entendido que además el Oviedo el año pasado que le interesó repescarlo, pero como que renovó, es que es lo que me suena. Es por eso, ese dato tendremos que confirmarlo. Pero bueno, sí, es un jugador que para el Albacete es muy importante, a mí es un jugador que me gusta mucho, juega muy bien al fútbol, y luego no solo él, hay jugadores que me gusta mucho Higinio, el delantero, a mí me gusta mucho. Eh, Me acuerdo del mítico, aunque ya no está, de Manu Fuster, que a mí me encantaba también. Eh, un- Todo el mundo me dice lo mismo. Y yo les digo, Manu Fuster no está, está en primera. sí, efectivamente, están en Las Palmas. Pero bueno, luego Quiles, que se fue ahora en el mercado de invierno, que también era un jugador muy importante. Yo creo que el Albacete, ya te digo, es un equipo muy peligroso y yo creo que lo que sí te digo también es que creo que su propuesta nos vendrá mejor que la del día del Eldense, en el sentido de que el Albacete es un equipo que quiere jugar más al fútbol y eso yo creo que hará que se vea un buen partido y que el Oviedo también pueda mostrar su fútbol, porque cuando te enfrentas, como te decía antes, con un equipo con bloque bajo, es más difícil proponer y encontrar esos espacios necesarios. Aquí Entonces, pues bueno, tienes que leer a gente, incluso compañeros, decir que sí, juega el Albacete aburrido. Bendito sea el aburrimiento si sí. tenemos la mejor puntuación de los últimos 10 años en segunda, obviando los años que hicimos playoff. Efectivamente, y además yo creo que tenéis un buen entrenador que tiene las ideas claras y yo creo que bendito, como dices tu aburrimiento, efectivamente, que además el equipo no está pasando por apuros. Es verdad que todo el mundo querría estar quizá en una mejor situación, pero no está el equipo pasando apuros y yo creo que no va a tener problemas para conseguirlo, la salvación e incluso poder soñar, pero bueno, porque nunca se sabe, pero cuanto antes alcanzar los 50 puntos y luego ya se verá. ¿Hay algún canterano del Requesón que ¿Sí? pueda asomar al primer equipo en años venideros? Pues mira, yo te diría que dos canteranos que pertenecen al club pero están cedidos son de los que más cerca pueden estar. Uno es Jaime Vázquez, que ya incluso jugó en el partido de ida allí en el Belmonte, que es un central muy Sí. joven, que tenemos que ahora ha ido cedido al Celta B. Y luego te hablaría de Yayo, de Pelayo Rey, que está ahora cedido en el Lugo. Y yo creo que son los que más cerca están del primer equipo. Habrá que ver cuando vuelvan al club en verano, pero han salido cedidos precisamente por eso, porque como el filial está en tercera federación, les ven un mayor potencial que para estar Cierto. en tercera federación. Y entonces quieren que se fogueen en equipos de superior categoría para ver si luego son capaces de dar el salto. ¿Qué le recomendarías a los preparadores de la ciudad deportiva para que saquen canteranos como saca el Requesón cada X tiempo?
Porque aquí estamos con Marcos Moreno, que estamos que alucinamos, pero no lo ponen mucho. Bueno, pues sobre todo apostar por esos jugadores, ¿no? Porque ya sabes que no es fácil. Esos jugadores hay que ponerlos, es decir, pero también es verdad que conviene que estén en una categoría superior, porque cuando compites en tercera federación es más difícil mostrarte. Entonces, y competir contra rivales más fuertes, más... Yo te diría que un filial eh, tiene que estar en una categoría mínimo segunda federación, que yo creo que es... Comparto una afirmación de un amigo que dice que es la categoría ideal para los filiales de equipos que no son el Madrid y el Barcelona, lógicamente, como nuestros equipos, por ejemplo. Sí. Bueno, y sobre todo apostar por ellos. Es que a los jugadores hay que probarlos, hay que darles oportunidades para demostrar, para mostrar su fútbol y ver que pueden ser útiles para el primer equipo. Yo diría sobre todo eso. ¿Sorprende la sequía de goles de Paulino de la Fuente? La verdad que yo te diría que no, porque el año pasado es verdad que tuvo lesiones, pero jugaba mucho. Y esta temporada tuvo una pubalgia que le tuvo parado mucho tiempo. Entonces yo creo que con la competencia que hay también en el equipo, como Hassan, que hablábamos antes, como Sebas Moyano, como Chaira, está teniendo más difícil entrar. Entonces yo creo que a medida que tenga más minutos volverán los goles. Pero con la competencia que tiene y el tiempo que estuvo de baja por la pubalgia es complicado. Pero yo confío mucho en él, la verdad. Corrígeme si me equivoco. ¿Este líder al Dime. Oviedo por el grupo Pachuca? Sí, sí, sí. Bueno, Vale, ahora no me ya pertenece equivoco. al club. No, no, no te equivocas. Él el año pasado pertenecía al Pachuca Club de Fútbol, al equipo referente del grupo, que da nombre al grupo. Sí. Pero este año ya pertenece al Real Oviedo. No pertenece al grupo este año, sino que el Real Oviedo se hizo en propiedad con él. Es decir, que ya no pertenece al grupo, pertenece al club. Tiene 2 años de contrato. Os, ¿Cómo lleváis eso de ser un club multipropiedad? Pues esto es como todo, ¿no? Yo creo que tiene muchos más beneficios que inconvenientes, porque puedes permitirte tener jugadores que, siendo un club que no es multipropiedad, no podrías tener. Como puede ser casos como Alemão, como Seoane, como pues jugadores que el club, que el grupo puede hacer una apuesta importante por ellos y luego mandarlos cedidos al equipo. Pero sin un grupo tan importante como Pachuca, yo creo que el Real Oviedo no podría tener una plantilla como la que tiene y hay que estarles muy agradecidos, la verdad. Pero eso no puede ser contraproducente con equipos tipo Mirandés, tipo Amorebieta el año pasado, o tipo Alcorcón, por ponerte ejemplos modestos. Bueno, contraproducente, no, yo no te diría que contraproducente, porque yo creo que, bueno, ese tipo de equipos son equipos más humildes, también es verdad, y yo creo que están gestionados de otra manera, pero ya te digo, yo creo que son más beneficios que perjuicios, ¿cómo se dice la expresión? ¿Cómo se dice la expresión que ahora me falla? Son más beneficios que lo contrario. Quiero decir que ser un club multipropiedad, si está bien gestionado, yo Beneficia creo más que que perjudica. eso es, beneficia más que perjudica. Perdón por el lapsus. Eso es. Pero no puede ser en tema de scouting un jugar con ventaja. Hombre, yo creo que sí, que es jugar con ventaja, porque cuantos más ojeadores tienes, más. Tú ten en cuenta que el grupo funciona de una manera ¿cómo decirlo? Todos los equipos trabajan para el beneficio de todos los equipos del grupo. Es decir, y sigues una gran cantidad de jugadores y eso te permite muchas más facilidades a la hora de fichar y a la hora de buscar. Yo creo que sí, que la verdad es que sí, que en ese sentido tienes razón. Incluso dentro del propio grupo, aunque se llame Grupo Pachuca, el Sí, principal beneficiado yo creo que sois vosotros, porque ahora sí. no es lo mismo los derechos de televisión y la repercusión, con todos los respetos, de la Liga MX que de la Liga Hypermotion. Hombre, no, no, totalmente. De todas maneras, fíjate que esos equipos, que los otros equipos del grupo, que son otros tres, tanto el Everton de Chile como el Club León y el Club Pachuca están en primera división de sus países y Cierto. nosotros pues todavía estamos en segunda. Entonces, pues bueno, ahora es verdad que yo te diría que los más beneficiados no, que la prioridad ahora quizás sea el Oviedo porque quieren subirlo también a primera división de nuestro país. Entonces,
Pero bueno, yo estoy seguro que esto ha generado bastante debate, ¿no? Con las aficiones de esos otros equipos, pero yo creo que no, nada es incompatible, es decir, aquí cada uno tiene su espacio y yo creo que lo que quieren es ascender al Oviedo a primera división para poder presumir de tener un equipo en primera en España, que también es importante. Lo que han sido los dos equipos asturianos. Eran de los últimos con propiedades locales y ahora tienen dos propiedades mexicanas. Los de Gijón, el Claro, grupo sí, Legui, y eso vosotros, es, el grupo Pachuca. ¿Cómo se ve esa eso es. rivalidad también? ¿Cómo se ve esa rivalidad también fuera del campo? Hombre, pues es una rivalidad, yo creo que deportiva, sobre todo porque hay mucho respeto entre las dos instituciones, pero al mismo tiempo también es una rivalidad que hay en México, porque son los dos de los grupos mexicanos más importantes que hay. Cierto. Entonces yo creo que sí, sí, entonces yo te diría que es una rivalidad que no solo engloba lo deportivo, sino también lo institucional. ¿Qué os puede aportar o qué os aporta o qué buscaba la dirección deportiva, mejor dicho, con el fichaje de Sí. Álvaro Lemos? Bueno, pues Álvaro Lemos en teoría llegó para ser un lateral derecho titular, ¿no? Pero, y para mí desde luego también, porque fíjate que él venía de estar en primera división con Las Palmas. Bien es verdad que tuvo la temporada pasada un año complicado eh, a nivel físico porque tuvo una lesión en el tobillo que lo tuvo parado mucho tiempo, pero se esperaba que este año en segunda división volviera a tener minutos y volviera a coger el ritmo y se convirtiera en el lateral titular del equipo, pero no ha tenido suerte en las lesiones tampoco y yo creo que ahora es verdad que cuando antes del mercado de invierno se rompió la clavícula y eso también ha pesado para que viniera Nacho Vidal. Entonces Álvaro Lemos yo creo que era un jugador que en teoría venía para ser muy importante, pero las lesiones y la competencia yo creo que que por otro lado le han perjudicado, pero bueno, es un jugador que yo creo que cuando se recupere te dará una variante más ahí en el lateral derecho. Dinos, algún jugador que vaya de tapado, pero que el Ujú. domingo a las 9 en el Tartiere se pueda hacer un gran partido, por no decir una expresión mala. No, pues mira, por ejemplo, el delantero centro suplente de Alemão, Paraskif, el rumano. Yo creo que es un jugador que está un poco en la sombra de Alemão, pero que cuando de repente tiene minutos los aprovecha muy bien y puede hacer gol con relativa facilidad. Entonces, Sebas Moyano mismamente, que es un jugador que, si bien este año no está como lo que me preguntabas antes, si bien es verdad que no está al nivel goleador de Paulino como el año pasado, porque los dos el año pasado metieron 9 goles cada uno, eh, bien es verdad que es un jugador que también como revulsivo puede hacer mucho daño también a las defensas rivales. Seoane, que es un jugador clave y que ahora cuando acaba de volver de lesión y que entrando también de revulsivo en el segundo tiempo puede hacer mucho daño. Yo creo que, por ejemplo, son tres buenos ejemplos esos tres, tanto Seoane como Sebas Moyano como Paraskif. Un jugador del Albacete que te llevarías al Oviedo. Un jugador del Albacete que me llevaría al Oviedo, O Ricky. dos. Ricky, y a mí, por ejemplo, me gusta mucho, bueno, como te decía, el delantero Higinio me gusta mucho, lo tendría de delantero también en el equipo. Para mí tenéis uno de los mejores porteros de la categoría, que es Aaron Escandel. ¿Confiáis en retenerlo este año? Yo creo que sí, porque Aarón viene de primera división de la Unión Deportiva Las Palmas y yo creo que venía sin continuidad. Firmó 2 temporadas y yo creo que tanto si se sube como si no se sube, él se siente muy bien en el club y en la ciudad y yo creo que está haciendo un gran año. Era difícil con la temporada que hizo León Román el año pasado, pero yo creo que es un jugador de futuro e importante para el equipo. Sí, sí, sin duda. ¿Diríais que es uno de los mejores porteros de la categoría? Para mí sí. Al nivel al que está, desde luego. Pues mira, estoy leyendo aquí ahora mismo que el Huesca quiere ficharos a Cardero. Sí, lo leí esta mañana en una entrevista en nuestro periódico, en uno de nuestros periódicos principales, en La Nueva España, que el director deportivo que estuvo hace unos años en el Oviedo, Ángel Martín, que ahora es el director deportivo del Huesca, dijo que en el mercado de invierno estuvieron interesados en tenerlo. Sí, sí, correcto. Yo creo que es que, como te digo, es un jugador muy importante también.
Y he leído esta mañana también que queréis hacer una nueva ciudad deportiva. Sí, es una de las piedras angulares del grupo Pachuca para tener una unión entre todos los clubes del equipo, entre todos los equipos del club, quiero decir, el femenino, el masculino, todas las categorías inferiores, unificarlos en una nueva ciudad deportiva, pero no está siendo fácil por la falta de terreno, los problemas con el ayuntamiento, pero estoy convencido de que al final se acabará consiguiendo. Problemas con el ayuntamiento para la ciudad deportiva. Eso me suena. Sí, ¿Ven cómo sí, no solo nosotros tenemos problemas de espacio? sí, Porque el así es, Albacete así es. también los tiene. Aquí, de hecho, fíjate que en Oviedo los dos principales proyectos que hasta ahora no han salido eran en Oviedo y el primero tuvo problemas urbanísticos y el segundo fue por un problema de contaminación con los suelos. Entonces, hay otro terreno en Oviedo que se llama el Asturcón, que es el actual hípico, que le interesa mucho al club, ¿no? A nivel para la ciudad deportiva, pero el ayuntamiento no quiere cederlo. Entonces el club ya se plantea otras opciones fuera de la ciudad para albergar la ciudad deportiva. Nosotros estuvimos 10 años sin apoyo del ayuntamiento por este tipo de temas y también para acceder nuestra ciudad deportiva a los juegos deportivos municipales que hace el ayuntamiento y por tema de subvenciones y cosas así. ¿Vosotros en Oviedo también habéis tenido esos problemas? Bueno, cada ciudad tiene sus particularidades. Yo creo que el problema es que quizá no los mismos exactamente, pero yo creo que a nivel club ayuntamiento sí que podemos decir que ambos hemos tenido problemas, pero cada club tiene luego sus particularidades. Yo creo que como también es verdad que el gobierno municipal ha cambiado mucho, ha cambiado Cierto. últimamente. Ahora es verdad que ahora gobierna el Partido Popular otra vez, pero luego hubo 4 años de un gobierno de izquierda. Entonces, las relaciones han ido cambiando y yo creo que se creía que todo iba a ir más rápido de colaboración con el ayuntamiento para el tema de la ciudad deportiva y no está siendo así, la verdad. ¿Perjudica o beneficia que en la comunidad autónoma haya otro gran club como es el Sporting de Gijón? Hombre, evidentemente, claro que perjudica porque tener como una comunidad autónoma como la nuestra, que no es una comunidad autónoma muy grande tampoco, eh, con dos equipos de ese potencial y de esa historia, pues si toda la comunidad autónoma fuese para un solo equipo, pues imagínate la diferencia que habría. Toda la cantera de la región sería para ese equipo y, claro, cambiaría mucho la situación, todos los recursos, todas las ayudas del gobierno de la comunidad autónoma, del ayuntamiento, tal. Entonces, claro que se nota. Entonces, al estar repartida la competencia entre esas dos ciudades tan importantes, pues claro que influye. ¿Os habéis sentido discriminados en los años en el Pozo? Mucho, mucho. Yo diría que sí, porque se intentó que el Oviedo desapareciese y que el Sporting se convirtiese en el único equipo de la región y yo creo que eso fue muy duro. Y yo creo que ese fue uno de nuestros mayores triunfos, el haber logrado aguantar y haber vuelto otra vez a estar en el primer escalafón en Asturias, compitiendo con el Sporting por la rivalidad en la región, por ocupar ese primer lugar. Me vienen a la mente dos vídeos. Un vídeo Sí, de la celebración de Aulestia, puede ser, que dice puta TPA, sí, puto no sí, sé qué, correcto, puto. correcto. Y otro vídeo Sí, de los dueños del Sporting diciendo, sí, bueno, si desaparece el Oviedo es beneficioso para nosotros, porque hay pues es 4.000 verdad. personas que si van al fútbol en Oviedo no van a Gijón y viceversa. Nos viene Claro, muy es bien que eso es así. que... Claro, claro, es que no dudes que es así, un poco por lo que te decía antes, cuanta más competencia hay en la región, claro, el Oviedo y el Sporting no monopolizan todo. Si uno de los dos no existiese, pues entonces el otro equipo sería el rey de la región. Entonces imagínate, el Racing, por ejemplo, en Cantabria es el rey de la región, en Navarra los Osasuna, pues imagínate. Nosotros, nosotros somos los Reyes en la Mancha, aunque el resto de clubes yo considero que nos tienen un poquitín de envidia. Hombre, yo creo que sí, que el Albacete sin ninguna duda es el equipo más importante de Castilla-La Mancha. O sea que bueno.
Ahí tienes, es una comunidad autónoma grande y hay equipos y ciudades importantes, pero ahí no se discute que el Albacete es el número uno, desde luego. No se discutirá en Asturias. Dentro de la propia Bueno, región, incluso mediáticamente, se discute. bueno, pero fíjate, ¿quién le puede rivalizar al Albacete en Castilla-La Mancha? Porque únicamente Toledo es una ciudad grande e importante, pero el equipo está en categorías inferiores. En El tercera. Conquense, efectivamente, el Conquense, el Guadalajara. Yo creo que es que no tiene rival el Albacete, es el equipo que está en el fútbol profesional y yo creo que, vamos, además con todo merecimiento y como te digo, es un equipo con una gran afición y se respira fútbol allí. Y sobre todo que el resto de aficiones de la comunidad se quejan de que los bancos nos han prestado más ayudas a fondo perdido cuando no es así. De hecho, yo recuerdo en los primeros años de la crisis que la antigua Caja Castilla-La Mancha denegó un crédito al club. Con lo cual, el tema de los bulos. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Es decir, yo creo que aquí en Asturias el Oviedo, en cuanto a ayudas por parte del gobierno de la región, se ha visto siempre perjudicado y yo creo que te entiendo perfectamente lo que quieres decir. Pero bueno, yo creo que quiero decir que se ha visto perjudicado a favor del Sporting. Ya, Entonces, ya. pero bueno, allí me podrás contar tú mejor cómo está la situación, porque allí yo creo que allí, a pesar de lo que te decía un poco, a pesar de que hay ciudades importantes y equipos importantes, no se discute que el Albacete es el equipo número uno. No se discute y en el momento en que se ha podido discutir aficionados de otros clubes, pues yo recuerdo las celebraciones de cuando subió el Guadalajara que empezaron a meterse con el Albacete y yo, vamos a ver, si es que lleváis 5 minutos, bueno, ni 5 minutos en el fútbol profesional y nos criticáis, pues yo que Bueno, os pero eso apoyé durante es toda la rival. fase de ascenso, yo que les apoyé durante toda la fase de ascenso, se me quedó una cara como de tonto. Eso es rivalidad, tú ya lo sabes, es rivalidad regional. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Cuando el Oviedo estuvo en segunda B y en tercera, pues había equipos de Asturias pues con los que había rivalidad. El Marino de Luanco, el Langreo, el Avilés, bueno, quiero decir que entiendo perfectamente lo que es, pero, y sobre todo, marginación por parte del Sporting, ¿no? De la afición del Sporting hacia nosotros. Entonces, yo creo que pero bueno, ese tipo de cosas también a veces, cuando se llevan a nivel deportivo únicamente y no se llevan a nivel más drástico, pues son bonitas también, de cierto modo, esos piques, ¿no? Que son sanos. Sí, una cosa son los piques sanos, ya cuando se pasan del pique sano a los insultos y demás, pues ya no hace tanta gracia. Un resultado para Exacto. el domingo a las 9. Un resultado, pues oye, ahí tengo que tirar más por mi equipo. Y venga, yo digo 3-1, venga. Empate a 1 y lo firmo con sangre. Porque no Hombre, sé por qué el Tartiere nunca se nos ha dado bien. Creo que bueno, llegamos. hay de todo. Yo recuerdo que habéis ganado también en el Tartier. Recuerdo el año de la pandemia, como ganasteis con aquel gol de Zozulia en un córner. Cierto. Y luego ha habido otros años de empates. O sea que yo creo Pero que es el Albacete. obviando ese caso, que es especial, yo diría que desde Sí. el 91. Hombre, hay equipos que se les dan bien unos campos y otros se les dan peor. A nosotros, por ejemplo, te digo que Valencia, Zaragoza hasta hace poco, que es verdad que ahora hemos revertido la tendencia, pero, pero bueno, no hay que fiarse de eso porque ya sabes que cada partido es distinto. Por muy malas rachas que se lleven en ese sentido con equipos y en estadios, puede pasar de todo siempre. Sí, además, me dijo un seguidor, porque no sé qué recordé por Twitter hace relativamente poco, de ¿Sí? llevamos sin ganar en Eibar desde el año 99. Y alguien me dijo, esos datos solo sirven para Madrid y Barcelona. Exactamente. Es que Cosa nunca te que, puedes fiar. Las bueno, Juan, rachas están para romperse. Las rachas están para romperse. Estamos acabando ya. Puedes despedirte ¿Sí? si quieres. Bueno, pues nada, yo encantado de haber estado contigo y con todos vosotros y bueno, traté de dar
mis humildes opiniones. Perdonad si a veces me puse un poco nervioso, me embarullé, pero bueno, la verdad que he pasado un rato muy agradable y nada, cuando queráis, yo encantado de estar con vosotros y contigo, José. El año que viene, si eso, te volvemos a llamar. Si no habéis ascendido. Un placer, Juan Bueno, Moreno. oye, un placer a ti, José, y un placer a todos los albacetistas y nos vemos el domingo. Recordad, es el domingo a las 9 de la noche. Efectivamente, el domingo a las 9. Gracias, Juan.